Siempre hay que evaluar cuál es la emoción que usted está sintiendo ante esa tarea para poder avanzar. Tiene que descicatrizarle la llaga a la yegua. Hola, bienvenidos a esto que llamamos Invisible Talk, el podcast de Macaos.co. El tema del que quiero hablar hoy es algo que creo que les compete a todos, a cualquier persona que esté trabajando o no, en cualquier actividad, cualquier tarea, ya sea en roles profesionales, tareas empíricas. Y es un tema que me ha costado mucho comprender, porque creo que hasta ahora todavía le doy muchas vueltas para comprenderlo. Antes lo confundía con pereza, luego lo confundía con desidia, con apatía, con el síndrome del burnout, que es el síndrome del trabajador quemado. Tenía como una confusión entre conceptos y vengo a hablar de la procrastinación. Primero vamos a entender el concepto básico de lo que es procrastinar. Procrastinar básicamente significa postergar una tarea que es realmente relevante o es prioridad para usted por una tarea o la sustituye por una tarea que le genera pues quizá un mood o una sensación más relajada, quizá que lo hace sentir mejor que esa tarea que lo lleva preocupando toda la semana o todo el día. Por ejemplo, de repente que tiene que entregar algún reporte o tiene que pagar algo, ir a hacer una cola en algún lugar y prefiere ponerse a revisar las tuberías de su casa, que de repente es un trabajo que quizá también es importante, pero no era tan relevante o urgente para hacerlo en ese día. Otro ejemplo puede ser, yo creo que este ejemplo será más claro para que se comprenda mejor, porque quizá no lo estoy explicando tan bien. Cuando yo estaba a punto de graduarme como comunicadora social, yo tenía que hacer la tesis de grado y a mí no se me ocurrió otra cosa más que darme cuenta que el juego de mesa de Monopolio de mi casa le faltaban billetes. Yo asumí la tarea de buscar las hojas del color perfecto de cada billete. Me inmiscuí meticulosamente en la medida y el tamaño, el diseño. Hice demasiados billetes de Monopolio. Luego le decía a mi familia, vamos a jugar Monopolio. Yo tenía billetes en los bolsillos así como, bueno, eso no es verdad, pero me puse a imprimir un montón de billetes de Monopolio en vez de escribir la tesis de grado. Eso es procrastinación. Espero que este ejemplo se entienda bien. Un día, pues yo me puse a leer qué era procrastinación porque tenía ganas de procrastinar. Y me di cuenta que en realidad es un problema de manejar las emociones, que no tiene nada que ver con ser un perezoso y que afecta a dos tipos de personas o dos tipos de personalidades muy precisas. Yo me puse a ver un video hace poco de una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé, que tiene muchos videos geniales en YouTube y va relacionado a la psiquiatría, a la psicología y en fin. Y de ella yo sé qué significa o qué es el sistema reticular activador ascendente. Yo lo aprendí de ella. Pero ella empezó a explicar en ese video que estuve viendo que la procrastinación no tiene nada que ver con la pereza, sino es una cosa que le da a los perfeccionistas. Es como a un tipo de gente en específico. Son o perfeccionistas que les angustia demasiado el error o los detalles o el fracaso. Y también personas muy miedosas, muy ansiosas, muy angustiadas, que viven con ese temor así como lidiar con situaciones que le incomodan todo el tiempo, así como que mejor estar bajo perfil antes que someterse a esa situación de incomodidad. Hasta incluso puede hacer hacer una dieta y como que lidiar con estar viendo el cuerpo, cómo cambia, le genera ya incomodidad y dicen, ay, no, mejor no hago dieta. Bueno, existen personas perfeccionistas y personas miedosas a los que esta locura de la procrastinación los ataca. Entonces ella dice que procrastinar, además de postergar, viene del verbo acrasia, que es esa
cosa de hacer todo lo contrario al sano juicio, todo lo contrario a lo bueno o todo lo contrario a lo que se supone que nos hace bien. Existe este término que tiene que ver con hacer todo lo contrario a lo que nos hace bien. Entonces ella hablaba, voy a hacer un parafraseo de más o menos las cosas que me quedaron de ese video que vi de ella. Ella hablaba sobre procrastinar es hacerse daño, porque es engañarnos, porque es pensar que imprimir los billetes del monopolio es más relevante que mi tarea, o responder ese mensaje de WhatsApp es más importante, o revisar el Instagram, o revisar escribir un correo que puede esperar, que no es prioridad. Todo eso son pasos o momentos que hacemos para engañar la mente. Y al engañarnos, al engañar al cerebro o al engañarnos, nos hacemos daño. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos en esos momentos de angustia? Merma la autoestima, merma la seguridad, empezamos como en una locura mental de ansiedad profunda. Al final se trata como de no poder tomar decisiones. Al final es como tomar una decisión relacionada a una tarea y esa emoción que me genera esa tarea no me deja avanzar, no la puedo afrontar. Entonces no es pereza, no es vagancia, son emociones que no tenemos ni idea cómo la vamos a manejar, cómo la estamos manejando. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo también básico porque yo creo que yo sufro de procrastinación crónica. Yo tengo en mi lista de tareas o lista de objetivos anuales tener una licencia de conducir y jamás la he podido tachar. Y ese objetivo lleva en mi lista de deseos o de cosas por hacer, creo que los pasados 5 años. Entonces, si hago un análisis, ¿por qué? ¿Qué emoción? ¿Qué es lo que me genera esa tarea que no la puedo hacer? ¿Por qué no saco la licencia de conducir? ¿Por qué procrastino en estudiar en ese examen? ¿Por qué procrastino en ese proceso? No es dinero, porque puedo ahorrar el dinero y sé que tengo un plan y tengo el dinero para hacerlo en la medida que lo planifique. Sé que en los últimos 5 años me di cuenta que se puede ahorrar para sacar esa licencia de conducir, no va por ahí. Es quizá ese miedo a ser responsable de la vida de otros, a de repente estar al volante y ser yo la que maneje y ser como que la responsable de un montón de vidas. ¿O será que tiene que ver con que es bien sabido que los choferes no toman y yo no quiero dejar mi rol de alcohólica? Estoy jugando, por favor, no me crean que esto es un chiste de mal gusto. Pero sí pudiera ser que es como no asumir la responsabilidad quizá de eso, de manejar y bueno, alguna emoción. Si lo supiera ya lo hubiese hecho, porque de eso se trata la procrastinación, de no saber manejar las emociones. Es puramente un problema con lidiar con lo que siento, con la incomodidad. Primero hay que entender que un procrastinador y un perezoso no es lo mismo. Un perezoso disfruta hacer el mínimo requerido, le encanta. O sea, yo con el mínimo requerido voy bien. Soy feliz, la vida sigue. El procrastinador no hace lo que tiene que hacer por hacer otra cosa y vive en una locura mental, un martirio mental, el del que no puede salir de ahí. Está jugando Call of Duty y está pensando, tengo que hacer esto. O yo cuando estoy escribiendo estos guiones de verdad, yo lo pospongo demasiado hasta último momento y lo grabo hoy y esto sale casi que la hora siguiente, si es que sale, porque no sé si me siento tan preparada, porque es un problema de perfeccionistas. Un saludo a ti, procrastinador, que no sabemos si lo eres porque te vamos a diagnosticar ahora mismo aquí. Empecemos con este genial diagnóstico que te vamos a hacer. Primero, los síntomas de la procrastinación son los siguientes. Reacción impulsiva. Esto tiene que ver cuando de repente tenemos el afán de hacer las cosas así como que, uy, no queda tiempo, voy a imprimir, voy a enviar esto rápido, no sé qué. Eso de hacerlo con el afán, la euforia de tener que hacer las cosas porque no hay más tiempo, pues la tarea a las 11:59 de la noche, porque a las 12 es el límite, eso es un síntoma, esa reacción impulsiva es un síntoma de un procrastinador. Segundo, repetición.
repetir una actividad en diferentes listas y nunca encontrarla tachada es una señal que indica que eres un procrastinador. El uso constante de excusas. ¿Me pasa? Eso de querer excusarse de que, no, por ejemplo, no me sentía bien, me duele la cabeza, puede ser. En realidad no es que te duele la cabeza, sino es la locura de la emoción que usted no puede atravesar y le da un discomfort que no te deja hacer la actividad pertinente, la actividad que usted tiene que hacer. El caos a última hora. Hay un momento de caos, sí hay un momento de caos. A mí me pasaba cuando yo estudié la maestría en diseño interactivo, cuando me tocaban esos exámenes de programación y yo no sabía y entraba como en un caos antes de enviar la tarea, entonces hacía sentir mal a cualquiera que estuviese a mi alrededor. Claro, cuando son las 11 de la noche, reina el caos. Incumplimiento de horarios y compromisos. Yo siento que yo soy buena cumpliendo horarios algunas veces, más cuando tengo como una persona con la que estoy trabajando en equipo. Pero tú, querido compañero que te estamos aquí diagnosticando con procrastinación, me pregunto, ¿tú incumples horarios e incumples compromisos? Porque si esta es la respuesta correcta, eres un procrastinador. Empecemos. Desorden de espacios físicos y digitales. Yo con el desorden físico no tengo tanto problema. Y el desorden digital antes lo tuve, ahora yo digitalmente soy mucho más organizada. Entonces, bueno, sí tengo algunos rasgos de procrastinadora, no todos los 6 que acabo de nombrar, que son reacción impulsiva, repetición, eso de no tener tareas y siempre repetir la tarea en otro cuaderno para ver hasta cuándo la van a hacer, el uso constante de excusas, el caos a última hora, incumpliendo horarios y compromisos, desorden en espacios físicos y digitales. Como que, vamos a pensar cómo resuelvo yo esto y busco soluciones o cómo salir de este estado de procrastinación. Siempre habrá 5 o 6 pasos que, bueno, que no son tan buenos, porque al final, si tiene que ver con una emoción que no sé manejar, pues eso ya tiene que ver muy personal con cada uno. Es como si esa emoción es una llaga y la procrastinación es un dedo. Entonces es la procrastinación y la llaga. Entonces la procrastinación te mete el dedo en la llaga. Entonces ya usted tendrá que saber cuál es la llaga. Usted tiene que volver esa llaga un callo para que el dedo de la procrastinación no le haga daño. Algo así. Entonces, claro, seguir 6 pasos que salen en un blog de internet no te va a ayudar. Es mi opinión. Entonces, siempre hay que evaluar cuál es la emoción que usted está sintiendo ante esa tarea para poder avanzar. Tiene que descicatrizarle la llaga a la yegua. Y si usted sabe decir esto, déjalo en los comentarios y ponga, ya le descicatrizaron la llaga a la yegua. Entonces, Forbes, que escribe algunos artículos bastante, como que me parece que los escriben bastante directo, una forma de escribir muy tajante, hicieron uno aquí que dice 4 razones por las cuales la gente procrastina y la cura para cada una. Entonces, yo voy a proponer la cura de Forbes, pero añadiendo algunas cosas que me han servido a mí, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a la cura de la procrastinación. 1. Las razones. Te sientes abrumado. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Que de repente uno se bloquea, se siente abrumado, tiene un conflicto mental. La solución que propone Forbes es que hagan tareas entre 15, 30, 45 minutos y que por favor comience ya. Así, es que este artículo lo dice así, y ya, párate de hacer tu cosa, chico. ¿Qué es? Pero Forbes no entiende que esto es una cosita que viene aquí por dentro y que es difícil a veces manejar las emociones relacionadas a cada tarea. Entonces, sí está bien dividir el tiempo y entender y hacer una tarea de entender un poco el tiempo. Yo hice esa tarea haciendo un curso y dije, me hice un curso para entender o manejar el tiempo para creativos y fue genial porque ahí me di cuenta que el tiempo es algo flexible, que yo lo uso basado en mi existencia y no que el tiempo es una cuadrícula rígida que me va a decir qué hacer. Yo hice este curso de manejo del tiempo para creativos y le pusimos a las horas colores.
Y entonces como que una calcomanía azul representaba una hora. Entonces era como que jugar con las calcomanías y los colores representaban un sombrero. Un sombrero, por ejemplo, los creadores de contenido me entenderán, o cualquier creador, o cualquier emprendedor, o cualquier persona que venda algo, sabe que ahora le toca a uno tener el sombrero del director, la persona que dirige o que lleva a cabo todos sus proyectos. El sombrero del de ventas, que busca a los clientes, habla con los clientes, no sé qué. El sombrero del admin, la persona que se revisa todos los correos, está en contacto con los correos o algo así de facturas, cotizaciones. El sombrero del diseño, bueno, todo lo que está relacionado al diseño, a los videos, esa parte creativa. Y el sombrero de la comunicación, que ya tiene que ver con otras relaciones públicas. Como que a todos las personas que estamos intentando emprender o hacer un proyecto personal, nos damos cuenta que tenemos que tener distintos sombreros. Y a esos sombreros, en ese curso que yo hice, le pusimos colores. Entonces, con calcomanías de color, le poníamos como que una hora, o sea, en el calendario usted ponía, coño, una calcomanía azul, una calcomanía verde, entonces ya yo sabía que yo iba mis 5 sombreros en el día. En las 8 horas de trabajo yo iba a trabajar los 5 sombreros. Vamos a la segunda razón por la cual la gente procrastina y la cura para ello, según Forbes y según Vero. Has pasado un mal momento. A menudo la gente procrastina porque está tratando de trabajar contra los ritmos naturales de su cuerpo. Los ritmos circadianos regulan nuestros ciclos de sueño y vigilia. Total, absolutamente de acuerdo. Este es otro ejercicio que yo hice alguna vez. Yo empecé a entender y a vigilarme cuando yo tenía ganas de crear. Y me di cuenta que cambia en el año, sobre todo cuando hay estaciones. En invierno, a mí de repente, en invierno me gusta a mí a las 9 de la noche empezar a crear cosas y me mantengo activa. En la mañana también puedo de 9 a 11 ser una persona bastante fresca y activa para hacer, pero desde las 12 hasta las 8 de la noche yo no quiero saber nada de computadoras o de tareas en específico, sino como que me provoca es dispersarme y entro en la procrastinación. Pero bueno, ahí me pregunto, ¿será procrastinación o será que no entiendo mi biorritmo? Puede ser eso, y entonces por eso les invito yo, evalúen muy bien cuándo se sienten ustedes productivos. ¿Será a las 3 de la tarde? ¿Será a las 2:58 de la tarde? Y de repente ahí se sienten y dicen, hoy me siento activo para hacer algo. Así se trata también de estas opciones para poder lidiar con esos malestares de procrastinación. Ajá, otra razón por la cual la gente procrastina es porque odia las tareas. Todo el mundo tiene tareas que detesta. Tal vez es la facturación, las llamadas de cobro a los clientes o el trabajo en el presupuesto. A mí las cotizaciones me dan una angustia y yo supongo que tendrá que ver esa emoción con darle valor al trabajo. Por ejemplo, cobrar, o sea, ponerle el precio a algo que yo hago ha sido un tema para mí que yo lo he sabido manejar porque me toca, porque tengo que hacerlo, pero sé que el hecho de ponerle valor, precio a lo que yo me dedico me genera una incomodidad o una emoción rara. ¿Quién sabe de dónde vendrá eso? Porque bueno, ya habrá que hablar con un psicólogo para que me evalúe y me diga que de chiquita me pasó algo para entender por qué a mí me cuesta tanto las cotizaciones. Pero sí es verdad que hay unas tareas que a uno no le gustan y por eso la solución que ofrece Forbes es que recompénsese. Por ejemplo, si hace una cotización, ¿qué es lo que a usted le cuesta? Cómprese unos zapaticos. No, bueno, esa recompensa no, pero póngase a ver una serie que le gusta, de repente un descanso merecido, un tiempo de ocio, de disfrute, una torta de chocolate, algo que les guste. Recompensa por tareas que no les gusta hacer. Cuando las hace y sale de ese bloqueo, se recompensa. El otro, necesita un mayor sentido de urgencia. Necesitas plazos críticos para iniciar una tarea. Alguna gente divulga que trabaja mejor cuando está bajo presión extrema. Yo a veces digo que yo trabajo cuando estoy bajo presión, pero eso es mentira. Eso es reina el caos. Cuando el caos llega a mí, yo trabajo muy bien bajo presión. La solución que ofrece Forbes para estos momentos
de sentido de urgencia no me gusta, casi no me gusta, porque dicen que empecemos como poner en el reloj la hora 5 o 10 minutos antes para trabajar con tiempos distintos. Esto yo no lo recomiendo porque esto entra en el engaño, en el engaño. Entonces es como trabajar en crear una ansiedad loca de un tiempo que uno ya sabe que no es real. Yo propongo que para estas cosas de sentido de urgencia, sí haga planos o sí haga planificaciones de preproducción de trabajo o de momento de estudiar lo que se va a hacer, basado más en que los deadlines los corra una semana antes, si es posible. A mí me gusta mucho trabajar con periodos de producción, postproducción basados en eso, como sé que voy a necesitar un tiempo para recibir feedback, evaluar un poco el tiempo ahead de todo el proceso, estar muy consciente de cuánto dura haciendo una tarea sin darse el látigo de que la tiene que hacer en una hora. Algo que usted dice que puede hacer en una hora, póngale 2 días. 2 días de 8 horas cada uno. Y la hace con tranquilidad. Y así hace otras tareas de una hora. Y llena su día de tranquilidad, paz y armonía. Esto es un mensaje de mí para mí, porque de verdad que a uno le cuesta mucho seguir estos consejos. Ellos ponen aquí una última solución. Dice que si nada funciona, recuerde otras veces cuando la dilación le causó estrés, el arrepentimiento o humillación, o incluso cuando él le costó dinero a su empresa. Cuando se encuentra a sí mismo procrastinando, trate de imaginar los resultados desagradables. Aprenda a conquistar la dilación. Es una forma de autodisciplina. Ay, bueno, es que Forbes también me parece que nos está atacando, porque estos son contenidos para gente empresarial que le gusta como disciplina, todo muy estricto, pero en el mundo creativo uno tiene que ser un poquito más flexible porque está muy al servicio de la inspiración de las ideas y aunque sí haya que tener estructura, sí tenemos que respetar los biorritmos, los tiempos de enfoque, conocernos, entender de dónde nos están haciendo esas emociones como un clic y de cicatrizarle la llaga a la yegua. Bueno, Forbes no habla del burnout porque este es otro síndrome muy aparte que no se puede confundir la procrastinación con el burnout. Este síndrome en 2019 la Organización Mundial de la Salud lo reconoció. Llegó mucha gente a decir, ¿saben qué? Me siento así, no sé por qué. El burnout tiene 4 etapas. La primera es una etapa que es manejable, rica. Es como que uno está haciendo las cosas con un poquito de estrés, pero ese estrés es como que es una pólvora, una vitamina. La primera y la segunda etapa son así. Claro, hay un cansancio, pero todavía hay mucha energía para crear. Todavía uno se siente muy animado, con mucha energía. Pero la tercera y la cuarta etapa del burnout hay que estar muy precavido, porque ahí entran las depresiones, ahí entran incluso las ronchas en la piel, se empiezan a marcar ensemas como cosas, depresiones duras, apatías a todo el mundo, afecta las relaciones, la gente empieza a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Empiezan a venir enfermedades, el sistema inmune empieza a bajar, o sea, el burnout es un síndrome que le da a personas que sienten vocación por lo que hacen. Esto va de muchas profesiones, maestros, médicos, medicina, artistas, un montón de personas que trabajan con la gente y le gusta ayudar a los demás. El burnout es un síndrome que hay que tenerle mucho cuidado. De hecho, les voy a compartir un test para que ustedes evalúen si ustedes están quemados, si lo que sienten es burnout, que no es pereza, que no es procrastinación, sino que tienen un problema que hay que tratarlo ya con alguien especialista. Y ese test para verificar si ustedes tienen el problema o el síndrome del trabajador quemado, por favor, comenten que lo quieren y yo se los envío. Está muy cool este test porque no te recoge datos, no hay que mandar, no hay que email. Es un test que conseguí en español que protege mucho la privacidad de quien lo hace y me parece excelente porque es importante cuidar la privacidad. No seas de esa persona que va a que le escaneen el iris por 100 euros en criptomonedas. Existe ese proyecto, yo lo sé. John, el editor de ese programa, estaba loco porque le escaneen el iris por 100 lucas. Y yo le dije,
¿Qué te pasa? Menos mal que ese proyecto no llegó aquí, pero no podemos regalar nuestra data y eso podría ser un tema para otro episodio. Cuidar nuestros datos. Así que si quieres este test, avísame por favor. Vamos a hablar ahora de algo que yo propongo como una solución para la procrastinación desde mi punto de vista, lo que a mí me funciona, y es la belleza. Para la procrastinación propongo la belleza. Claro, no se entiende lo que estoy diciendo si lo digo así, pero hay un término que se llama belleza laboral y tiene muchísimo que ver con esto de la presión arterial, de cómo la presión arterial se mantiene regulada si a usted le gustan todos los elementos que están a su alrededor cuando trabaja. Por ejemplo, a mí me encanta esta consola. Me encanta esta consola, me parece una consola genial y me da placer tenerla enfrente. Las cosas que nos rodean, el teléfono, la computadora, la libreta, todo esto, todo el espacio de trabajo, incluso Google o estas empresas de tecnología lo entienden muy bien, que la belleza de todo lo que nos rodea nos hace tener mejor productividad. Hay estudios donde todo esto está evaluado como lo que a usted, las cosas con las que usted interactúa, si a usted, para usted, le es bonito dentro de sus conceptos, le va a mejorar o va a tener una presión arterial mejor, va a generarle bienestar, va a generarle esto de tener como un mejor enfoque, una mejor productividad. A mí me ha funcionado mucho. Yo con el desorden no tengo problema, pero que aunque las cosas sean bellas, yo voy bien. Bueno, lo han dicho, mejora también la satisfacción laboral, incluso la colaboración. Un diseño de oficina bien pensado que incorpora elementos estéticos puede fomentar colaboración y la comunicación entre los empleados. Bueno, entonces el manejo del tiempo para creativos es un curso que hice que me enseñó a manejar el tiempo y a verlo como de colores, a ver una hora en azul. Una hora en azul en mi calendario era como que buscar clientes y ver el mundo o el horario como una pegatina que yo podía pegar y copiar y tal, me ayudó mucho a entender. Entonces, les invito a hacer ese ejercicio y entender mejor su tiempo, su biorritmo para ser más productivos, para ser personas no más productivos desde la locura de producir todo el tiempo, porque eso no está bien, porque puede terminar en el burnout, pero tampoco quedarse en la escala del perezoso de hacer el mínimo requerido. Este episodio lo traigo porque estuve procrastinando mucho tiempo, porque creo que sigo procrastinando, pero yo hago un ejercicio también que me funciona de hacer como trabajo con producción audiovisual, hago show reels y con mis show reels evalúo lo que hice los últimos 3 meses y digo, pero es que yo no es que estoy procrastinando, yo simplemente es que tengo muchos trabajos y proyectos mensuales o semanales que me hacen sentir agotada a un punto. Espero que este episodio sea útil. Me gusta mucho que este episodio sea para ustedes una manera para reflexionar, para que no se maltraten mentalmente, para que ustedes evalúen, digan, quizá yo lo que tengo es un poquito, estoy en la estación 3 del burnout, estoy en la estación 1 o estoy en la procrastinación o estoy en el mínimo requerido. Hagan el test, diagnostique por qué usted está haciendo lo que hace, maneje bien sus emociones, tome mejor evalúe muy bien la toma de decisiones y dele me gusta a este video para yo poder seguir creando cosas y dejar de procrastinar. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Invisible Talk, el podcast de Macaos.co. Por favor, coméntenme cuál ha sido el momento de procrastinación más absurdo que ustedes han tenido. Díganme si ustedes son capaces de evaluar esa llaga que tienen ahí y que la procrastinación llega y le hace así para que no los deje hacer ninguna tarea. Escriban, ¿le descicatrizaron la llaga a la yegua en los comentarios? Y compartan, denle me gusta, suscríbanse y hagan todo para que estos proyectos se puedan seguir haciendo. Muchas gracias a los estudios de Video Island por permitirme estar grabando y creando este contenido y a John por ser el editor y yo estoy por acá en la parte técnica. Muchas gracias. Bye.